Muy buen día tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa Nuestro Patrimonio en Línea y en esta ocasión charlaremos brevemente sobre la conservación preventiva en los museos. La conservación preventiva de las colecciones museográficas engloba un conjunto de acciones destinadas a prolongar y mantener la integridad, tanto física como química, de los materiales que forman la obra, minimizando los daños que el entorno puede ocasionarles. Uno de los principales objetivos de la conservación preventiva es el control de los parámetros medioambientales como la temperatura, humedad relativa, radiación lumínica, calidad del aire y las plagas, temas de los que charlaremos en esta ocasión. La limpieza es fundamental, un aspecto fundamental en nuestros museos, considerando que la acumulación de polvo en los rincones puede ocasionar la presencia de plagas. No podemos destacar más la importancia de esta acción, la limpieza, durante la presente contingencia y la pandemia que estamos sufriendo, donde se requiere una limpieza más frecuente de las superficies, sobre todo en las áreas abiertas al público, donde se recomienda lavar y desinfectar, pudiendo utilizarse como desinfectante alcohol isopropílico al 70%. Siempre debemos de tener presente que existen algunas superficies sensibles al alcohol isopropílico y no se recomienda usar, por ejemplo, superficies de plexiglas o con barniz de laca. Casi toda la limpieza de los bienes culturales o artísticos delicados se hace en seco. Básicamente, sacudir la acumulación de polvo. Esto se hace con una brocha suave o pincel. Solo se utilizará agua o líquidos en caso de recomendación expresa de un especialista. Debemos de destacar la necesidad de utilizar guantes para no imprimir nuestras huellas en las superficies de los bienes culturales. Existen algunos materiales sensibles a las huellas humanas, a la grasa corporal, por ejemplo, las superficies metálicas como monedas o armas, y nuestros dedos pueden ocasionar daños irreversibles. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la temperatura. Teniendo en cuenta la naturaleza de la colección y diversidad de materiales que podemos encontrar en ella, se puede asegurar que no existen condiciones de temperatura y humedad relativa óptimas permanentes. Habrá que estudiar cada caso concreto. En general, los materiales de las colecciones museísticas responden desfavorablemente a las variaciones persistentes de temperatura y humedad relativa, por lo que se tiende a minimizar los cambios bruscos. Una temperatura alta, combinada con elevados valores de humedad relativa, favorece la aparición de microorganismos, hongos y bacterias en ciertos objetos o la corrosión en piezas metálicas. Por el contrario, si la humedad relativa es excesivamente baja, da lugar a problemas de fragilidad para las colecciones de papel. Los parámetros medioambientales deseables para la conservación de las obras serían en torno al 55% de humedad relativa, con una variación del 5% de variación diaria y unos 20 grados centígrados de temperatura con oscilaciones del aproximadamente 2 grados centígrados de fluctuación al día. Para objetos orgánicos como los textiles, el papel y el cuero, la humedad relativa debería ser en torno al 65%. El principal objetivo debe ser minimizar las fluctuaciones de temperatura y humedad diarias. En los edificios existen dos tipos de humedad. La ascendente, que como la palabra lo dice, proviene del subsuelo, la humedad, y la filtración, normalmente de los techos, una filtración que va hacia abajo, que puede ser causada por múltiples factores como lluvia o goteras o
desperfectos en la instalación hidráulica en las azoteas. Estas humedades manifiestas en los muros o en los pisos ocasionan no solamente deterioros en la arquitectura, sino que pueden aumentar la humedad relativa en el ambiente, lo cual propiciaría la presencia de termitas. En las acciones recomendadas en caso de presencia de humedades, obviamente la limpieza periódica de las azoteas, la impermeabilización de azoteas y la supervisión constante, el monitoreo constante en el caso de la humedad que viene del subsuelo, también puede ocasionarse por tuberías rotas o drenajes rotos o terrenos colindantes empapados de humedad. Y obviamente tiene que recurrirse a expertos para poder solucionar el problema de raíz. Las manchas en los muros, manchas de hongos principalmente, es una seña inequívoca de la presencia de humedades, de que tenemos que tomar acción que no solamente va a deteriorar la arquitectura, sino también las colecciones y pudiera afectar también la vida humana. Existen, perdón, existen algunos procedimientos para quitar o reducir las humedades que son provisionales o a corto plazo en cuanto se soluciona el problema de fondo. Una manera de disminuir la humedad relativa en el ambiente es la colocación de platos con cal o carbón. Ahora, en espacios reducidos, como pueden ser vitrinas o capelos, se puede colocar bolsitas de gel sílice, también llamada gel sílica. Para aumentar la humedad relativa en el ambiente, se puede rociar agua con atomizador. Obviamente, se tiene que buscar una solución de fondo y el monitoreo constante de las condiciones medioambientales. Sobre la iluminación, la radiación lumínica tiene la propiedad de alterar ciertos materiales orgánicos como pigmentos, fibras textiles, materiales de celulosa como papel o madera, resinas y gomas. Una correcta iluminación de los objetos, una incorrecta, perdón, iluminación de los objetos puede causar efectos irreversibles en las fibras, llegando a su rotura y además provoca la decoloración de los tonos. Debemos de estar conscientes de que la luz ultravioleta, presente en la luz solar principalmente, rompe las uniones moleculares de los materiales. Por ejemplo, el amarillamiento del papel al exponerse al sol es una seña de la ruptura de la unión molecular que va a ocasionar la destrucción de ese material. Para evitar esos efectos, se debe filtrar todo rayo nocivo, ultravioleta e infrarrojo, con la constancia, con la instalación de películas especiales en los vidrios, una película similar a la que se usa en los coches, y reducir tanto la intensidad de la luz como las horas de exposición de los materiales más sensibles. La luz visible oscilará entre los 50 lux para los materiales muy sensibles, por ejemplo, materiales con pigmentos y tintes textiles y papel. Los 300 lux pueden ser óptimo para los materiales estables. Sobre todo, se deberá evitar la exposición de la colección a la luz solar o la luz incandescente, sea esta iluminación musográfica o iluminación de servicio. Hablemos de las plagas. Las plagas más comunes que encontramos son los hongos, los insectos y los roedores. Las medidas para la detección de plagas deben ser el examen concienzudo de los objetos y evitar la acumulación de polvo. En caso que se detecte algún tipo de organismo, se recomienda la erradicación mediante métodos no químicos. Esto es para evitar el aumento de químicos en el medio ambiente donde se exponen las colecciones. Las cucarachas y roedores aparecen por la presencia de comida, además de papel y madera húmeda. No se recomienda el veneno por las causas que ya hemos mencionado anteriormente y solamente se debe utilizar como último recurso. Para ello se recomiendan trampas. Respecto a los murciélagos, es preciso primero espantarlos con sonidos fuertes,
Recordemos también que no solamente el daño que pueden hacer los murciélagos, pero también la presencia del guano, el cual es altamente nocivo. Las termitas es un grupo de insectos que construyen nidos. Se alimentan principalmente de materiales que contienen celulosa, ya hemos dicho, por ejemplo, el caso de la madera, el papel y el cartón. Para ello se recomienda fumigar con piretroides. Aunque se usa mucho la aplicación del fumigante en los rincones por medio de aspersión en las esquinas, no deben entrar en contacto directo con los bienes culturales. Los piretroides es un material, un producto químico autorizado por la Secretaría de Salubridad y es medianamente tóxico. En el caso de la madera, a veces es necesario inyección. Se recomienda también la aplicación de estos venenos a través de, por medio de nebulización, para que puedan penetrar en la parte posterior de mamparas, bases de capelo, incluso en las viguerías de madera en las techumbres. Hablemos un poco del fuego, lo cual en el caso de los museos principalmente son causados por cortocircuitos en las instalaciones eléctricas, sobre todo por la sobrecarga. Muchos de los daños causados por incendios no es solamente por la presencia de fuego y humo, sino también por la aplicación de agua, que es un elemento dañino para los bienes culturales. Ante ello, se recomienda usar principalmente extintores de dióxido de carbono o de polvo. Debemos decir que en el caso del dióxido de carbono puede ser peligroso su uso, sobre todo si el personal no está debidamente capacitado, puesto que lo que hace es reduce la presencia del oxígeno en el ambiente. Ya sabemos que sin oxígeno tampoco existe la combustión, pero puede causar algún problema a los seres humanos cuando no se usa correctamente. El mejor tipo de extintores usados en museos es el de polvo. Es preciso monitorear constantemente el estado de los extintores y también el de las baterías de los detectores de humo. Las prácticas con el personal en el uso de extintores, la capacitación, tener presente a todo momento las rutas de evacuación y las medidas de contingencia y el registro de visitantes para saber cuántas personas están dentro del museo en un determinado momento y asegurarnos que puedan evacuar adecuadamente en el caso de un siniestro. Hablemos de la restauración. Si la conservación preventiva se concentra en la preservación del bien cultural, la restauración se centra en el restablecimiento de la unidad potencial del bien cultural sin cometer una falsificación artística o histórica y sin borrar huella alguna del transcurso de la obra a través del tiempo. Los procesos de restauración se deben realizar por técnicos especializados y deben seguir los criterios generales sobre intervención en obras de arte. Todos los procesos deberán quedar perfectamente documentados. Otro elemento importante es la documentación. Las obras deben estar perfectamente documentadas con fichas de catálogo, no solamente un inventario, el cual es su listado, sino las fichas deben de incluir los materiales con los que está hecho el bien cultural, las medidas, fotografías, la procedencia, costo para cuestiones de aseguramiento, investigación histórica, estado de conservación y las intervenciones previas de restauración, con que fueron tratados, con que las superficies con que fueron limpiadas o qué tipo de barnices y acabados tienen. No puedo evitar destacar el caso de la investigación, que es otro aspecto destacado de la conservación de objetos patrimoniales, puesto que determina la importancia histórica y artística de la pieza. La investigación, en el caso de las colecciones, va a dar también la pauta para muchos de nuestros guías que puedan enriquecer su charla a la hora de exponer nuestros bienes al público.
Todo museo también debe redactar un plan de seguridad y un manual de conducta en caso de emergencia o catástrofe, como medida de conservación de las obras y vidas humanas, cuyos detalles deben ser conocidos por todo el personal del museo. Pues no me queda más que darle las gracias y esperar vernos en nuestra siguiente emisión del programa Nuestro Patrimonio en Línea. Que tengan un buen día.